Entonces, ¿ya? Comparto pantallita por aquí. Ok, como les indicaba, buenos días con todos. Esta semana nos corresponde hablar sobre el topic número 1. Topic número 1 indica lo que son las etapas del método científico. Bien, ya nosotros hemos abordado o tenemos cierto conocimiento que es el método científico, pero el día de hoy también vamos a refrescarlo, vamos a activar conocimientos, que esa es la intención, bien, de refrescar conocimientos previos que ya nosotros hemos adquirido. ¿Ya? La competencia que vamos a evaluar en esta semana, es decir, lo que corresponde esta semana, es la competencia de indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Recuerden que cada competencia tiene sus capacidades. Cada competencia o en este caso, o el objetivo, cada uno tiene específicos para lograrlo. Estas son las capacidades, como es problematice situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos de información, analizan datos de información y evalúen, comunican el proceso y resultado de su indagación. Esta es la competencia que vamos a evaluar sobre este tema. Nuestra meta del día de hoy y de la próxima clase, bien, de nuestra meta semanal, es que ustedes estudien en lo que son las etapas del método científico y comprendan aquellos aportes de nuestros científicos peruanos a la ciencia a nivel mundial. ¿Se recuerdan los aportes de aquellos científicos que han aportado o que han realizado grandes aportes a la ciencia, sea a nivel nacional y a nivel mundial, y que el mundo admira? Bien, eso también lo vamos a ir conociendo el día de hoy. Recuerden que todo inicia desde problematizando situaciones. El día de hoy, a través de un breve texto, bien, de la lectura de un breve texto, es donde nosotros vamos a partir a responder las siguientes preguntas. Debemos escuchar, vuelvo y les repito, si tienen alguna pregunta, posteriormente yo se las voy a estar aclarando. ¿Ya? ¿Cómo el método científico en etapas ayuda a la investigación? Nosotros siempre tenemos en cuenta que decimos, pero fase es igual a paso, paso es igual a etapa. En este caso, es cierta característica principal que van describiendo o van definiendo a cada uno de ellos. ¿Bien? Igualmente, ¿cómo el método científico en etapas ayuda a la investigación? Cuando se quiere conocer algo, haciendo uso del método científico, es necesario aplicar estas etapas para obtener la respuesta. No obstante, hay que tener en cuenta que, aunque suelen realizarse en un proceso lineal, no es estrictamente necesario que sea así. De hecho, las 14 etapas se dividen en distintas categorías o secciones que catalogan las etapas en etapas principales, las que son de obligado cumplimiento en cualquier investigación científica que se considere como tal, y las etapas de apoyo conformadas por las 3 últimas y que cumplen una función de apoyo para las otras, es decir, que cada una va apoyando a otra, ya que no son imprescindibles en todas las investigaciones que se realicen. Bien, de acuerdo a esto, los quiero escuchar, quiero que la clase sea participativa. De acuerdo a esto respondemos lo siguiente. ¿Cuál es la importancia del método científico en la ciencia? ¿Qué me pueden decir acerca de eso? Los escucho la participación de ustedes. ¿Por qué es importante el método científico en la ciencia? A ver, los escucho. Los escucho. Porque de otra forma, si no los científicos no tuvieran el método científico, no podrían ni investigar ni resolver los problemas o las vacunas ante un virus. Ya, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más da su aporte? ¿Quién más puede aportar? ¿Por qué es importante el método científico en la ciencia? ¿Por qué es importante? A ver, Camila Mejía, ¿qué me puedes decir, hija? ¿Por qué es importante el método científico en la ciencia? ¿Qué crees tú? ¿O qué idea tienes? A ver. Porque así los científicos investigan cosas que tal vez nosotros no sabemos. Ya, bien. Stephanie, ¿qué puedes aportar? ¿Por qué crees tú que es importante el método científico en la ciencia? Porque el orden que se sigue ahí es importante para tener un buen resultado de lo que tú quieras investigar.
Bien, los que han aportado, excelente. Vean, muy bien, ¿por qué es importante? Porque el método científico, como definición, el método científico me ayuda a cumplir aquellos pasos para llegar a un resultado, a una conclusión de una investigación, bien, de lo que yo quiera emplear. Todo científico aplica lo que son los pasos del método científico, bien, recordando que todo aquel proceso sistemático para llegar a una conclusión, un resultado de lo que yo quiero investigar. Todo inicia desde una observación, recolectan datos, luego se plantean las hipótesis, de las hipótesis luego hacen el proceso de experimentación, observan, ven que se puede involucrar, que no, bien, y a su vez llegan a una conclusión, a un resultado. Luego de esa conclusión tienen que sustentar, toda investigación científica tienen que sustentarlo con demostraciones científicas reconocidas por la comunidad internacional. Ya, bien, ok, muy bien. Por la comunidad internacional. A su vez, esa comunidad internacional siempre ha empleado o ha iniciado investigaciones acerca de lo que yo quiero estudiar, demostraciones anteriores que son empleadas o que son reconocidas por la comunidad científica. Bien, pero no solamente la comunidad científica del país, porque también puede ser reconocida a nivel mundial. Siempre todo, o en este caso, se cumple los pasos del método científico, siempre finalizando con lo que es la ley. La ley me indica, luego de que yo pase a mis teorías o conclusiones, la ley me sustenta con una teoría reconocida a nivel mundial. Bien, ¿por qué es importante? Porque contribuye a través de diversos pasos mejorar o contribuir o aportar grandes avances científicos o tecnológicos para el momento. Bien, luego, la segunda pregunta es, ¿qué es el método científico? Vean que aquí también ya se les está dando respuesta. Pero, ¿qué es el método científico? ¿Qué es el método científico? Vean que ya lo hemos respondido. Me han dicho que son pasos sistemáticos. ¿Qué más? ¿Qué pueden aportar del método científico? Etapas. Las etapas, bien. El método científico, como su definición lo tiene, son aquellos pasos sistemáticos que contribuyen a buscar un resultado como tal. Sistemático es que por orden. Yo no puedo iniciar desde la experimentación si yo no he recolectado datos. Tienen que ser pasos ordenados, sistemáticos, o en este caso ordenados, para mejorar, en este caso, a buscar la solución a la problemática que yo deseo investigar. Bien, eso tiene que estar bien claro. A lo que yo deseo investigar, yo no puedo arrancar desde la experimentación si yo no he recolectado datos, si yo no me he planteado hipótesis, bien, porque son pasos que debe cumplir todo investigador científico para llegar a una conclusión o a una mejoría. Bien, eso tiene que estar muy claro. Tampoco yo no me puedo plantear una sola hipótesis. Yo no me puedo plantear dos hipótesis. Como máximo yo me tengo que plantear tres hipótesis que yo les pueda dar respuesta. Bien, las hipótesis son todos aquellos planteamientos a los cuales yo les voy a dar respuesta, según en la conclusión a lo que yo llego dentro de mi trabajo de investigación. Yo les hablaba a ustedes también, la vez pasada, les hablaba, ¿por qué el clavo se oxida? Bien, y cada uno de ese proceso se oxida, será por presencia del oxígeno, será por agua, todos esos planteamientos a los cuales yo puedo darle respuesta. Yo no me puedo plantear hipótesis si yo no le voy a dar respuesta. Bien, yo no me puedo hablar, yo les decía a ustedes, si hablaban, por ejemplo, les hablaba a los grupos anteriores, si yo voy a hablar de la manzana porque se oxida, ¿qué necesario es que yo involucre una papa? Si estoy hablando de la manzana. Entonces son cosas que tienen que tener coherencia y las características de todo trabajo de investigación es coherencia, que sea factible lo que yo deseo estudiar. Si yo voy a hablar de manzanas, ¿por qué involucro en mi trabajo de investigación o experimento con peras? Si yo voy a hablar o voy a ver, en este caso, por decirlo así, si yo estoy trabajando con el ácido cítrico, ¿por qué yo voy a involucrar otro tipo de ácido? Entonces tiene que tener coherencia. Por eso que sistemáticamente, en pasos ordenados, el método científico cumple una función. Bien, avanzamos entonces. Luego, en la segunda capacidad, que es diseño y estrategias para hacer indagación, vean aquí el texto que les coloco. Bien,
El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, en la medición, en la experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método son la falsabilidad, la reproducibilidad, la repetibilidad de los resultados corroborada por revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son ¿qué? La deducción, la inducción, la aducción y la predicción, entre otras. El método científico abarca ¿qué? Prácticas aceptadas por ¿qué? Por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Tienen que validar los resultados que ustedes lleguen. Yo también les decía a los equipos anteriores, les decía, si ustedes están trabajando, por ejemplo, hablando sobre la manzana, ¿por qué llegan a una conclusión sobre la papa? Si están hablando de la manzana. Son cosas que tienen que tener coherencia. Si no tenemos coherencia, no cumplimos con las reglas, no cumplimos con los principios que buscan ese método científico, lamentablemente no vamos a llegar a una conclusión. Las reglas, principios del método científico que buscan minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. Subjetividad es que todo trabajo científico, todo proyecto de investigación de ciencia tiene que ser objetivo, no subjetivo. Objetivo a lo que yo llegue, no a lo que yo creo como científico. Es al resultado que a través de esos pasos yo llego. Bien, reforzando así la validez de los resultados y por ende del conocimiento obtenido. No todas las ciencias tienen los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica. El requisito de reproducibilidad y repetibilidad, fundamental en muchas ciencias, no se aplica a otras, como son ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo pueden repetir controlada y artificialmente, que es lo que consiste un experimento, sino que son por su esencia irrepetibles, por ejemplo, la historia. Bien, a través del tiempo yo visualizo, puedo ver qué pasó durante, por ejemplo, en la historia del Perú, dando un ejemplo. Pero también a través de aporte, a través de investigaciones, se puede, en algunos casos, se pueden mejorar o no mejorar. De repente, algo que no conocemos de la historia, pero llega un investigador, a través de todo el proceso de investigación, llega a la conclusión o un aporte o mejoría a lo que ya han planteado anteriormente. Bien. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Vean que aquí les amplían que son muchísimas, ¿bien? Pero otras dicen, otros autores reafirman que solamente con estas 6 yo puedo ampliar o puedo establecer los parámetros de las etapas de mi método científico o de mi trabajo de investigación. ¿Cuáles son? Las etapas que integran el método científico. Lo primero es definición del problema. Yo abarco como un problema es, yo quiero estudiar por qué el clavo se oxida, por ejemplo. Es uno de mis problemas. ¿Por qué el clavo se oxida? Ya yo planteo mi problema, bien, y lo redacto. Todo lo que yo pueda ampliar la información o plantear mi problema, yo la puedo colocar o la puedo plasmar. Luego va formulación de hipótesis, bien, cuando yo me planteo todas aquellas preguntas a las cuales yo les puedo dar respuesta. El fenómeno observado a la cual yo les puedo dar respuesta. O también denomina esa formulación de hipótesis a un razonamiento deductivo. Yo deduzco. Luego, mi tercera etapa es recopilar y analizar los datos. Recopilo toda la información. Recuerden que la técnica de recolección de datos, cuando nosotros aplicamos como paso científico, es no solamente yo voy anotando. Esa técnica también indica es buscar información en revistas, todo lo que me pueda sustentar o corroborar o ayudar a mi trabajo de investigación. Porque tenemos esa mala concepción de decir, bueno, solamente recolectas toda la información, vas viendo, vas observando, vas recolectando. No. En esa técnica también se involucra lo que son los estudios o el análisis o la recopilación de otras fuentes bibliográficas, electrónicas que me ayuden a mejorar mi proyecto de investigación. Luego vamos con la confirmación o rechazo de la hipótesis. Si yo confirmo que yo le puedo dar respuesta a ese fenómeno observado, o en este caso, o lo confirmo o rechazo, o no llego a darle respuesta a esa hipótesis que me planteo. Por eso es que no solamente puede ser una sola hipótesis, tienen que ser 1, 2, 3, 4 hipótesis, por ejemplo, a la cual, a una de ellas yo puedo darle respuesta. Y a los resultados, ¿a qué resultados yo llego? ¿A qué conclusión yo llego? Bien, que son los últimos, lo que son los resultados, y de esos resultados yo abarco
o establezco a qué conclusión llego. Bien, vuelvo y les repito, las etapas que integran el método científico son definición del problema, formulación de hipótesis, recopilación y análisis de datos, confirmación o rechazo de la hipótesis, bien, resultados y lo que son las conclusiones. Esas son las 6 etapas principales del método científico. ¿Ya? De acuerdo a esto, primera actividad que vamos a hacer en el cuaderno, de acuerdo a lo leído, a lo que nosotros leímos anteriormente, como es los textos pequeños de qué es el método científico, que abarca, cuáles son las etapas de esto, elabora una pequeña conclusión. Repito, de acuerdo a lo leído, elabora una pequeña conclusión sobre el texto leído. En el cuaderno van a elaborar una pequeña conclusión sobre el texto leído. ¿Qué le quedó que ustedes pueden comunicar a sus compañeros? Bien, vamos avanzando en eso. Repito, de acuerdo a lo leído, elaboro una pequeña conclusión sobre el texto leído. Vean que hemos leído lo que son el método científico en etapas, cómo ayuda a la investigación. Bien, también hemos visto cada uno cómo se caracteriza. Bien, vean que también pueden involucrar los aspectos de ciencia y religión. ¿Por qué se diferencia? ¿En qué cree un científico? ¿En qué creen en este caso los creyentes en la religión? ¿En qué se basa? Todos esos aspectos tienen que cumplirlo. Y por lo tanto, como todos esos aspectos tienen que cumplirlo, a su vez también pueden involucrarlo en eso, en la ciencia. ¿En qué se basa la ciencia? ¿En qué se basa la religión? Bien, porque un científico pierde la noción de fe. Bien, porque en algunos casos, vean que la diferencia de los científicos, bien, ¿por qué la ausencia de los científicos en ese aspecto? Porque recuerden que la ciencia se basa en conocimiento, se basa en exactitud, se basa en corroborar todo ese proceso para palparlo, tocarlo, ¿bien? Listo, vamos avanzando ya para escucharlos a qué conclusión llegaron sobre lo que hemos leído hasta ahora. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Pregunta hasta aquí? Pregunta. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta, hijo? ¿Qué tenía que decir? Elaborar una pequeña conclusión sobre el texto leído. Lo que nosotros hemos leído hasta ahora. Lo que nosotros hemos leído hasta ahora. Hemos hablado sobre el método científico, cómo ha aportado el método científico a la ciencia, las etapas que integran el método científico, bien, cómo va enfocado el método científico o un proyecto de investigación, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ¿a qué conclusión llega? ¿Ya? Para escucharlos, a ver, qué pueden aportar de lo que... Bien. Erika, Brigitte, Sandro. Pero, muchos me decían en el curso pasado, profesor, ¿dónde está esto? Este material ustedes lo tienen en la plataforma Cubicol. Tanto los videos, los enlaces de interés, en algunos casos si vamos a trabajar con herramientas tecnológicas, eso lo van a tener ustedes en el Cubicol. ¿Dónde van a subir la tarea? ¿En qué colores? ¿Dónde van a subir la tarea? Todo eso se va a trabajar por Cubicol. Eso está. Profesor, puedo imprimirlo y pegarlo en el cuaderno. El año pasado trabajamos de esa forma. Los que podían lo imprimían y lo pegaban en el cuaderno. Bien, excelente. Pero sé que alguna situación, profesor, no puedo salir, no tengo para imprimir, cópienlo en el cuaderno. Pero lo ideal sería que ustedes imprimieran y lo pegaran ordenadamente en su cuaderno. Eso es lo ideal, no es lo que dice la institución y lo que dice el profesor Luis. Es lo ideal, pero si ustedes no pueden, no tienen, ustedes pueden copiarlo en su cuaderno. Tiene que estar debidamente identificado el cuaderno, rótulo, norma de ciudadanía digital, desde dónde inicia la primera unidad. Bien, desde dónde finaliza, porque también se les va a pedir grabaciones de su video. Todo eso tienen que llevar un orden de su cuaderno.
Colóquenle desde un principio primera unidad con una hojita identificada. Tienen que tener orden en sus cuadernos. ¿Ya? Listo. ¿A qué conclusión llegaste, Erika? A lo que hemos leído, ¿qué puedes aportar? ¿Cuál es tu conclusión de lo que hemos leído hasta ahora? ¿Te escuchamos ya? Aún sigo viendo para sacar la conclusión. Ya. ¿Quién ya tiene su conclusión? A ver. A ver. ¿Me escuchó? Te escuchamos, hija. Ajá. En aquel método científico es muy importante para la ciencia e investigación. Si no hubiera método científico, no se podría mantener un orden para obtener la información de datos de algún problema. Se puede llegar a la conclusión de la hipótesis correcta a través del método científico. Ya, excelente. Bien. ¿Quién más puede llegar a exponer sus conclusiones, a comunicar sus conclusiones? A ver. Sandro, Alejandro Pumacagua. Los escucho. Pumacagua. ¿Quién más? Las actividades se hacen en clase. Están todavía como pensativos, están todavía como que despertándose. Vamos a trabajar. Estamos iniciando y vamos a iniciar con un buen pie. ¿Ya quién más puede aportar? Escucho uno más, ya, para avanzar. Conclusión que hemos visto, método científico, cómo contribuye el método científico a la ciencia, porque es importante trabajar bajo un enfoque del método científico. Cuando un hombre o cuando el hombre hace ciencia, necesita utilizar ¿qué? Necesita guiarse por pasos. Y esos pasos sistematizados, ordenados, ¿qué son? Métodos científicos. También nosotros hemos hablado también cómo contribuye, que si todos los pasos, el método científico, las etapas se aplican a una misma ciencia, ¿por qué cambia? Eso nosotros lo hemos visualizado en el texto, pero están todavía como que despertándose. Vamos a activarnos, ¿ya? Por eso le decía, y nosotros finalizamos lo que son las etapas que integran el método científico. ¿Cuáles son mis etapas? Vean, se los refirmo. Defino mi problema, formulo la hipótesis, recopilo y analizo datos, bien, confirmo, rechazo las hipótesis, obtengo los resultados y es donde empleo la conclusión. Ya, esas son las etapas del método científico. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué indica? En la tercera capacidad de generar y registrar datos de información. Presten atención aquí. Vean lo que un texto pequeño de algunas ideas planteadas para mejorar o hacer una excelente investigación científica. Vean lo que les coloco aquí. Los científicos funcionan a nivel teórico y observacional, por lo que las investigaciones tienen que ser capaces de traducir las ideas planteadas, teniendo en cuenta 5 aspectos. El primer aspecto de una buena investigación o de una investigación óptima tiene que iniciar desde un buen diseño metodológico concreto y apropiado. Yo no puedo diseñar, yo no puedo investigar, vuelvo y les reafirmo. Si yo voy a hablar de la manzana porque yo involucro sobre la papa, el diseño metodológico tiene que ser concreto y apropiado. Yo inicio hablando de por qué la manzana se oxida y finalizo con los resultados obtenidos acerca de mi experimentación. ¿Qué pasó? ¿Qué aspectos, qué elementos están involucrados en ese sistema de oxidación? Por decirlo así. Tienen que ser concreto y apropiado a lo que yo pueda investigar, a lo que yo pueda darle respuesta. Vean eso, tienen que siempre buscar en un proyecto de investigación, o un trabajo de investigación, aquellos aspectos o temáticas que yo pueda darle respuesta. Bien, que sea concreto y apropiado. Luego, otro aspecto, un segundo aspecto que indican o que dan las ideas planteadas para mejorar o hacer un excelente diseño, tanto teórico como observacional, a través
de mi investigación científica es que los sujetos estudiados, los sujetos estudiados, bien, sean idóneos para el ámbito de investigación, sean idóneos, sean apropiados para yo poder darle un proceso investigativo. Luego lo otro, que los instrumentos sean más fiables y válidos posibles. Luego la cuarta idea planteada es las variables que se miden deben ser convenientemente operativizadas y traducidas a una métrica apropiada. Cualquier técnica de recolección de datos que yo pueda involucrar tiene que ser apropiada y adaptada para yo poder sacar lo que es la información correspondiente. Lo otro es las técnicas de análisis de datos seleccionadas sean las más apropiadas para el diseño y permitan responder a las preguntas planteadas en una investigación. Esas son algunos para que funcionen, para que sea excelente una investigación científica, son aquellos aspectos que debemos tener en cuenta. Porque recuerden que ustedes posteriormente, años que vienen, llegan a quinto año y tienen que presentar un proyecto de investigación. ¿Bien? No me pueden decir, profesor, ¿cuáles son los pasos de un método científico cuando nosotros suficiente hemos trabajado en clase? O yo les pregunto a ustedes, ¿desde dónde inicia un método científico? ¿O cuáles son los pasos del método científico? El primer paso. Lo primero es la observación, profesor, de una vez. ¿Cuál es el segundo? Recolectar datos. Pero recolectar datos es anotar. No, profesor. La recolección de datos también involucra en yo buscar datos en libros, datos en fuentes externas que me permitan ayudar a mejorar mi investigación o abordar mi investigación. Excelente. ¿Y las hipótesis? No, profesor, las hipótesis yo no puedo plantearme una sola, porque de repente surgen ideas a las que yo le puedo dar respuesta durante mi trabajo de investigación y puede ser 1, 2, 3. A lo que yo pueda darle respuesta. Ah, excelente. ¿Y luego dónde vas? Ah, experimentación. ¿Qué es experimentación, profesor? Donde yo veo, donde yo aplico, donde yo puedo visualizar aquel proceso desde el día 1 hasta el día 2, lo que yo debo realizar para llegar a una conclusión. Excelente. ¿Y luego qué viene? Eso ustedes ya tienen que saberlo ya. Así, responder así. ¿Luego qué viene? Ah, viene la ley, viene en este caso la teoría de conclusión a lo que yo llego. ¿A qué llegaste? Porque la manzana se oxida por esto, por esto y por esto. Y luego finalizo y sustento una investigación con leyes. Por eso que dice el paso del método científico, los pasos del método científico finalizan con la ley. La sustentación de cualquier aporte a nivel internacional, pero reconocido por la comunidad científica, que yo pueda sustentar mi investigación. ¿Quién me habla? ¿Quién me habló en el momento? O aquellos otros autores que me hablan sobre el por qué el clavo se oxida. ¿Qué pasa? Y hay la teoría que indica todo aquel metal en presencia de oxígeno, ¿qué pasa? Se oxida. Lo que también nosotros trabajamos el año pasado cuando vimos óxidos. Metal más oxígeno forma una oxidación. Un óxido. Por un ejemplo decirlo. Bien, ok. La segunda actividad que vamos elaborando en el cuaderno. Vean lo que dice. Investiga y registra en tu cuaderno información y aporte de un científico peruano reconocido a nivel mundial. Repito, investiga y registra en tu cuaderno información y aporte de un científico peruano reconocido a nivel mundial por su aporte a la ciencia. ¿Ya? Repito, investiga y registra en tu cuaderno información y aporte de un científico peruano reconocido a nivel mundial. ¿Ya? Luego de que ustedes hagan lo que es el registro de investigación y registro del cuaderno sobre un aporte, sabiendo así que hemos trabajado con 5 científicos, vamos a activar conocimiento. Está Villarreal, está Paulet, está Carrión, está Antúnez de Mayolo, ¿ya? Y está Pedro Ruiz Gallo. 5 científicos que el mundo admira. No me van a decir, por eso, ¿quién es Antúnez de Mayolo? Vamos a reactivar ahorita la información en eso mediante lo que es el video que les voy a aplicar, ¿ya? Que vamos a ver. Y de acuerdo a ese video, vamos a ampliar, vamos a comunicar los resultados. Luego de que yo haga todo esto, se va a elaborar para la siguiente clase. Podemos iniciarlo hoy, podemos iniciarlo o avanzar la siguiente clase. Vamos a elaborar un mapa mental por la herramienta MindMeister y para la próxima clase también, que es decir,
Cuando nos vemos nuevamente, nosotros nos vemos nuevamente el día jueves, es decir, mañana, bien, mañana los escucho ampliar sobre el debate sobre los científicos reconocidos a nivel mundial. Profesor, ¿cómo va a evaluar ese mapa mental? Con los siguientes criterios de evaluación. Aquí ustedes tienen los criterios de evaluación correspondientes a qué se va a evaluar, cada uno de ellos, bien, mediante una escala, una lista de cotejo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, quedamos aquí en esta, ¿no? En el video. Vamos a ver mediante el video y ustedes obtienen ustedes van viendo lo que es en este caso, los científicos reconocidos a nivel mundial. Ya, denme aquí unos minutos, ¿ya? Aquí, para abordarles aquí, vamos a buscar científicos que el mundo aquí mira, ¿ya? Para que puedan responder en esto y refrescar información. Porque esto denme unos minutitos aquí, minutitos. Ahora aquí así, ¿ya? Voy a compartir pantallita, ¿ya? Ya, cualquier inconveniente que tenga me avisa, si nos da tiempo en 4 minutos, sí. ¿No ven nada? Por eso digo, díganme en el momento. ¿Sí? No, no vemos nada. Ah, díganme en el momento para yo saber, porque yo a veces Bueno, yo no. Ahí logran ver cuando compartir video. ¿Se logra ver? ¿O sigue igual? No, profe, ahí solo dice Luis Manuel Llovera ha empezado a la función de compartir pantalla, Voy a eso nuevamente. No sé pero no se muestra video ni nada. Ajá, ¿aquí se ve? ¿Se ve? Sí. Ahora se ve. Sí se ve. Ajá, listo.
Bien, listo. Como nos queda un minuto, luego que ya vimos el video, nos enlazamos nuevamente para escucharlo, ¿ya? Para escucharlos ustedes acerca del aporte. Van a utilizar un solo científico de esto que les planteé, o que han visto en el video, para ver qué aportes hizo, ¿ya? Luego los escucho. Nos enlazamos nuevamente, que ya se va este Zoom.